Bendito es el Todopoderoso. Hagamos tefilá y empezamos. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos has dado tu instrucción de verdad, tu bendita Torah. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda va. Amén. Ve amén. Tomen asiento, amados Ajim Bebakashá. Miren, hoy vamos a ver un tema que, pues decíamos que en las noticias, y tú puedes ver lo más terrible, lo más fuerte, aparte de la guerra, lo más fuerte siempre va a ser que entre nuestro pueblo se esté dividiendo, ¿va? Se estén destruyendo. Eso es lo más difícil. Y miren, que mañana vamos a ver, hoy vamos a ver una parte, pero mañana vamos a ver la parashá Korah, Korah o Coré, parashá Coré. Y hoy vamos a ver un tema que tiene que ver, que va de acuerdo con la parashá de mañana. Hoy vamos a empezar y mañana temprano, primeramente en nuestro Elohim, miraremos otro punto y así seguiremos con la ayuda de nuestro Elohim. Amén. Mañana es Rosh Chodesh. Mañana, terminando Shabbat, el Rosh Chodesh. La luna va a estar al 1.2, 1.3, en la tarde al 1.5, como a las, no sé, las 8 más o menos. Al otro día ya va a estar la luna al 4.9 aproximadamente, ya va a ser casi 5. Entonces mañana, terminando Shabbat, vamos a festejar nosotros Rosh Chodesh, ¿amén? Rosh Chodesh con la ayuda de nuestro Elohim. Mientras el Elohim nos permita festejar una fiesta más, un Shabbat más, nos permita un día más para adorarle, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿amén? Pues bueno, el tema, que no pierdas tus bendiciones. Ciertamente vamos a hablar sobre las bendiciones que nuestro Elohim Yahweh nos da a cada uno de nosotros. Nos ha dado muchas bendiciones, pero a veces no las podemos ver. Y cuando no las podemos ver, lamentablemente se terminan perdiendo. Entonces, pero el título es No pierdas las bendiciones. No pierdas las bendiciones. No pierdas las bendiciones. Y vamos a ver a qué nos vamos a referir en el día de hoy. Vamos a estudiar, pero más que nada vamos a reflexionar un caso de la cual vamos a ver al libro de Números 16:1. Les vuelvo a repetir, esto va conforme a la parashá de Coré, porque vamos a ver la parashá, vamos a ver en esta parashá, la vamos a ver en títulos, amén, títulos, varios títulos, mañana temprano, y hoy, mañana temprano, en la tarde, si el Eterno nos lo permite. Hay muchísimo que hablar sobre esto si nos vamos analizando, porque de todas las rebeliones y de todas las situaciones fuertes que pasó en nuestro pueblo, esta fue la más grande, amén. Se tuvo que abrir la tierra para que se tragara a Coré, a todos los que, en este caso, los que estaban rebelando. De aquí esta porción, esta parte de la Torá, muchos, tanto, no sé, de varias religiones que leen la Biblia, de aquí se toman los pastores para decir a las ovejas, no, no te metas con el pastor, no te metas con el ungido. De aquí se toman muchos, dicen, no, es que, mira, aquí hay un Coré porque se está metiendo contra el ungido. Y el ungido está enojado porque lo están atacando, porque pues el ungido adulteró. Y no, pero aunque adulteró, no te metas con el ungido. Aquí no se trata de ver la parashá Coré de esta forma. Coré estaba rebelándose contra la Torá, contra lo que ya estaba estipulado, los mandamientos. Él, como tal, no estaba de acuerdo. Ahorita vamos a ver varios puntos. Mire, 16.1, número 16.1, Bemidbar 16.1. Y les vuelvo a repetir, de aquí se toman muchos. Miren, no, es que no te metas con el ungido. Y siempre. Pero
Aquí, amados Ajín, no está hablando de que Coré se estaba rebelando contra un pastor que guarda el día domingo, o que estaba rebelando contra una persona adúltera, o con alguien que estaba en contra de la Torá. No, amados Ajín. Aquí Coré se estaba rebelando contra la Torá misma, contra la Torá misma, ¿verdad? Contra la Torá misma. Miren, voy a leerlo, dice, lo voy a leer así, Coré, es Koraj en hebreo, pero lo voy a decir Coré para que lo vayan entendiendo, ¿amén? Sé que algunos cuando decimos nombres en hebreos, como que no le llegan a comprender, pero bueno, voy a decir Coré, ¿amén? Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la Keilah, del consejo, varones de renombre. Varones de renombre te recuerda a la parashá anterior, ¿verdad? Que eran príncipes los que fueron a ver la tierra prometida. Y aquí otra vez vemos varones de renombre, pero dicen príncipes, príncipes. Y fueron príncipes los que cometieron el pecado, los 10 espías, y nuevamente príncipes. Pero bueno, 3. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la Keilah, todos ellos son Kedoshim, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la Keilah de Yahweh? Entonces, él se estaba rebelando contra las indicaciones que Yahweh dio a Moshe, que es la bendita Torah. Estaba rebelando contra la Torah, no estaba de acuerdo con lo estipulado en la Torah, porque la Torah se dio desde el Éxodo, ya había pasado Levítico, Vayikra y Números, Emidbar. Entonces estaba rebelando contra eso. Bueno, le puse como título, no pierdas tus bendiciones. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un varón que estaba muy bendecido, muy bendecido. ¿Y de qué se quejaba Coré o cuál era su inconformidad? ¿Cuál era su inconformidad? Quizás tú estás muy bendecido y no puedes ver la bendición que tienes. No puedes mirar lo que Yahweh te dio. Estás mirando lo que otro tiene. Estás codiciando otra cosa y vas a perder la bendición que tienes. Entonces, ¿cuál era la inconformidad de él? Si puedes apuntar el nombre de Coré en hebreo, es una K, una O, una R o una R, una A y una J. Koraj. Koraj. Eso es Coré. Su nombre significa, lo puedes encontrar en la Strong, en el número 7141 del diccionario Strong, y significa hielo. Así lo traducen, hielo. Hielo, de helado. Cuando me tocó estudiar esta porción, encontré muchas cosas acá muy importantes. Hielo, hielo es frío. Entonces decía yo, bueno, Coré, su nombre es hielo, frío, porque él intentó enfriar, enfrió la quejilá de Israel. Ahorita vamos a ver varios puntos. Pero también viene su nombre de Karaj, 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 que es una K de kilo, una A, una R, una A y una J. Karaj. Entonces, y el número es 7139. 7139. Y significa depilar, depilar, así como depilar, depilar, raer el cabello, también significa calvo, raparse. Entonces el nombre de Coré no solamente significa hielo, sino también depilar, raer el cabello, calvo, raparse, o rapado, así. Eso es lo que significa. Es bueno que entendamos el nombre, porque en los nombres viene
se entiende mucho mejor la situación. No creas que los nombres nada más están porque sí, ¿no? Ahí está ese nombre, no, tienen mucho significado. Y lo vamos a ver primeramente de su Elohim. Y el Eterno lo permite mañana o en la mañana o en la tarde. Vamos a ver sobre los nombres, el significado como tal. Y de ahí vamos a encontrar algo muy importantísimo. ¿De cuál era su inconformidad? Puedes poner como número 1 su ascendencia. O sea, que ¿de dónde venía Coré? O sea, que él se quejaba porque, por decirlo de una forma, él, Leví, la tribu de Leví, tuvo 3 hijos: Gerson, Coat y Merari. Amén. Gerson, Coat y Merari, o Coat, Gerson y Merari. Tuvo 3 hijos. Esa es la primera queja. Primero, como número 1, su ascendencia. ¿Por qué? ¿De qué se quejaba? ¿De qué se quejaba? ¿Cuál era su queja? Miren, vamos a Éxodo 6:18. 6:18. 6:18. A veces pensamos que por nuestra ascendencia, algunos dicen, no, pues yo vengo de los judíos, yo vengo de la tribu de Judá, yo vengo de la tribu de Leví, yo vengo de la tribu no sé qué, y empiezan tratan de querer ciertos privilegios. No, pues yo vengo de aquí, entonces ya me toca esto. O piensan que porque vienen de cierta tribu tenemos que respetarlos más, no, que ustedes me tienen que respetar, o yo soy esto, o el otro, no sé. Por eso, miren, vamos a ver Éxodo 6:18. Y los hijos de Coat, Amram, Itzar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Entonces, de Coat, de los hijos de Coat, venía Coré, pero no solamente Coré. Miren, Coat tuvo un hijo que se llamó Amram. Amram, ¿quién era, amados aquí? Si recuerdan quién era Amram. Amram era el papá de Moisés, de Moshe, amén. Amram, papá de Moshe. Miren, vamos allí. Ahora, 6:20. Éxodo 6:20 dice así. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moshe. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces, Amram era el primogénito de Coat. El primogénito de Coat. Por lo tanto, Moshe y Aarón venían del primogénito de Coat, que es Amram. Y Coré venía del siguiente hijo de Coat, que es Itzar. Coat tenía Amram, el primogénito. El segundo era Itzar. Vamos a ver Éxodo 6:21. Éxodo 6:21 dice así. Los hijos de Itzar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Itzar, Coré, Nefeg y Sicri. Entonces el segundo hijo de Coat era Itzar, y de ahí venía Coré. Por lo tanto, se dice que Coat estaba enojado. Nada más vean esos puntos. Se dice que Coat estaba enojado por causa de que a Moshe y Aarón, como hijos del primogénito, pues les tocó llevar al pueblo. Pero el segundo hijo era Izar y le correspondía a Coré, ¿verdad? Y entonces la Torá dice esto, miren, Números, libro de Números 3:29. 3:29. Sé que para algunos a lo mejor es un poco complicado cuando son temas de estudio, ir a analizar, pero esto, cuando leemos la Torá, para entender cuál era el problema o qué sucedía, tenemos que indagar, analizar. Casi prácticamente te vuelves como si fueras un detective o alguien que está investigando, vas, investigas qué pasó, qué sucedió. Pues parecido es lo que estamos leyendo aquí. Porque miren, en Números 3:29,
Números 3:29 dice así: las familias de Coat, dice, las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del Mishkan, al sur. Escuchen, y el jefe del linaje de la familia de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. Entonces pusieron como jefe a Elisafán, hijo de Uziel. Y Uziel era el hijo último, por decirlo así, dice Elisafán, hijo de Uziel. Entonces, al que le tocaba, por decirlo de alguna forma, se dice que al que le tocaba tener ahora el liderazgo de todos los hijos de Coat era a Coré, por ser hijo de Elisafán, perdón, de Izar, no a Uziel. Si tú puedes ver después y analizas los nombres, te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. A lo mejor muchos les va a ser un poco complicado entenderlo. Entonces, él demandaba, decía, Amram, el primogénito, tuvo a Moshe y a Aarón. Está bien, ellos tienen la primogenitura, pero yo soy hijo de Izar, el segundo hijo, y a mí me corresponde ser líder de todos los hijos de Coat, no a Uziel, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto sucede, amados Sajín, porque lamentablemente muchas personas hoy en día, si llegan a saber su ascendencia, no sé si te ha pasado, muchos empezaron a buscar su ascendencia. Yo vengo de Judá, yo vengo de Efraín, yo vengo de Leví, yo vengo de Leví, y creen que ellos merecen ciertos privilegios. No, es que yo vengo de esta tribu, yo vengo de esta, y empiezan a enseñar así. Cada vez que ministran, cada vez que enseñan, siempre tienen que tener su título. No, yo vengo de esta tribu. ¿Por qué? Porque se respaldan supuestamente por su ascendencia que tienen. Mas nosotros podemos mirar que, por ejemplo, en el Brit Hadashah, Shaul, mal conocido como Pablo, Shaliach, el que prácticamente las cartas del nuevo pacto son de él, las cartas como tal, en su mayoría son de Shaul, y que levantó Kehilot, congregaciones, no venían ni de Judá, no venía ni de Leví, no venía ni de Efraín, venía de Benjamín. Amén. De Benjamín. Entonces, podemos decir que porque no venía de Judá o no venía de Leví, Shaul no tenía por qué ministrar. ¿Era Cohen o no era Cohen? No, es que, ¿cómo? O vamos a Kefas, Pedro, o vamos buscando a otros, los discípulos. Ciertamente, entonces, analizando y viendo desde los discípulos como Andrés, como a Nicodemo, perdón, tiene un Dídimo, vamos a decir, Dídimo es Tomás, amén. Otros de los cuales podemos ver que no venían de Leví, no venían, unos como Shaul, no venían de Judá. Por lo tanto, entendamos y comprendamos que hoy no se trata de ver de qué tribu eres tú, de qué tribu soy yo y quién tiene más privilegios. No, se trata de quién tiene el Ruach HaKodesh y quién ama a Yahweh, quién está obedeciendo. Aquí lo que importa es la obediencia, amén. Porque aquí Coré venía de los hijos de Leví, amén. Coré venía de la tribu de ¿qué? De Leví. Y él fue el que hizo esta gran rebelión. Y podemos decir que el antimashiach se dice que vendrá de la tribu de Judá. Entonces, entendamos qué es lo que está escrito. Algunos dicen que el antimashiach viene de la tribu de Dan. Entonces, pero sabemos, amados Sajín, que la escritura es muy clara. ¿Sí? La escritura es muy clara, es la obediencia. Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Es la obediencia. Entonces, una de las cuales su inconformidad era la sentencia. O sea, que él demandaba privilegios o que le correspondían ciertas cosas debido a que él venía de una ascendencia que merecía supuestamente privilegios. La segunda inconformidad que tuvo
o que se dice como tal que tuvo Coré, su nombre, calvo, calvo, depilar, calvo. ¿Por qué? Porque podemos ver en números, vamos a números 8:5, números 8:5, estamos viendo las posibles o inconformidades que pudo haber tenido él. Y ciertamente podemos mirar que sí, lo fueron, como, pareciese que lo desplazaron, amén, que sí, pareciese que le correspondía a él, pero lo desplazaron. Y hoy vamos a ver aquí, en este verso, números 8:5, números 8, verso 5, dice así. También Yahweh habló a Moshe diciendo, toma a los hijos de Leví, de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Entonces, la palabra calvo, de ahí viene el nombre Coré. Podemos mirar que aquí en el 7 dice, así harás para dice, para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Los levitas, al empezar su servicio, tenían que pasar navaja sobre todo su cuerpo. Iban a estar totalmente rapados, calvos, sin cabello. Amén. Y todos los levitas, excepto el sumo Cohen, los Kohanim, los levitas tenían que pasar navaja. Y se dice que hubo inconformidad, ¿verdad? Podemos decir que al mirar lo que estaba sucediendo, cuando dice purifícalos, quiere decir que los consideran impuros, inmundos y tienen que limpiarse. Cuando Yahweh nos Elohim trata con nuestra vida, cuando Elohim trata con nuestra vida, amados Elohim, está escrito que Él nos purificará. Y aún hasta el día de hoy nos sigue santificando, nos sigue limpiando día con día, más y más. Y nos seguirá limpiando tanto a ti como a mí. No podemos decir que ya estamos listos, que ya somos perfectos. No, no, porque día con día Yahweh nos irá purificando, nos irá purificando. Pero miren, su nombre, calvo, con lo que pasó, que quiere decir que lo depilaron. Así es, Coré quedó calvo como tal, pero no por un mal. No le quitaron el cabello por un mal, porque era un levita, sino era por un bien. No creas que Elohim no quería a los hijos de Leví, al contrario, era por un bien. A veces Elohim permite situaciones en nuestras vidas y lamentablemente, como no somos maduros, lo malentendemos. Lo malentendemos. Elohim trata con nuestras vidas de una u otra forma. Es triste las situaciones que nos pasan, las enfermedades. Es difícil, es difícil. Sin embargo, Yahweh está tratando con tu vida, te está perfeccionando, nos está perfeccionando. Entonces, por eso les di esa cita. Miren, su nombre, calvo, y efectivamente, cuando él empezó el servicio, tuvo que quedar calvo, inclusive de su cabeza, de todo su cabello. Vamos a ver otra posible inconformidad. Los muebles, el ministerio que le tocó, el ministerio que le tocó. Hubo un ministerio que le tocaba, los muebles. Vamos a Números 4:15. Números 4:15. Números 4, verso 15. Estoy dando algunos puntos y algunas citas. ¿Ven? ¿Por qué pusimos posibles o por qué decimos una inconformidades posibles? Porque por lo regular la gente se queja por ese tipo de cosas. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Yo soy esto, yo soy el fulano de tal. Y siempre quieren ciertos privilegios, porque supuestamente vienen de un papá que a lo mejor es pudiente, un político, un presidente, y porque son hijos de cierta persona, ellos piensan que merecen una posición. ¿Amén? Y no es así. Y no es correcto eso.
Y ciertamente cuando vemos calvo, porque es como a ti, si te llamaran, cuando decimos calvo, es como si te llamaran, ven, vas a servir aquí, pero quítate el cabello, quítate todo y ahora sal a la calle. No estás acostumbrado, te va a dar vergüenza, pero ¿por qué me hicieron esto? Pero miren, vamos al mueble, a los muebles que a ellos les tocaban, que es en Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el Mishkan y todos los utensilios del Mikdash, santuario, aquí está, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Los hijos de Coat, ahí va Coré. ¿Ven? Coré, los hijos de Coat, para llevarlos. Pero no tocarán cosa kadosh, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión. No tocarán, no sea que mueran. Entonces a Coré se le dijo también, no vayas a tocar los muebles porque no sea que vayas a morir. O sea que, por decirlo de alguna forma, hay palabras en la Torá que si no lo entienden las demás personas, si no lo comprenden, pues se van a sentir mal, van a deprimirse. Aquí, un ejemplo, tú te acercas, ponte en el lugar de Coré, de los levitas. Estaban en ese entonces, que nosotros estamos con los muebles aquí, estamos tapando y decimos, bueno, tú te vas a llevar la mesa, te vas a llevar la mesa, sí, te la vas a llevar, pero nosotros vamos a entrar, vamos a tapar la mesa y tú quédate allá afuera y te avisamos. ¿Por qué? Porque si tú te asomas te vas a morir, no sé que caigas muerto. ¿Y ustedes por qué no se mueren? Si ustedes tocan. Entonces él puede pensar que nosotros que estamos cubriendo la mesa nos creemos más santos que él. Puede pensar que nosotros nos estamos adjudicando más que Kedushá, más santidad, que somos hombres, que tenemos más santidad y por eso decimos, no, tú no eres tan kadosh, tú, como eres un pecador, puedes tocar la mesa y te vas a morir. Puede pensar así, ¿verdad? Así se puede pensar, pero no es así, sino que Yahweh, nuestro Elohim, él sabe lo que está haciendo y está encargando, ese cargo se lo dio a los Kohanim, y no era un mandato de Moshe o de Aarón, sino era un mandato de Yahweh, y Yahweh estaba protegiendo a los hijos de Coat. Entonces, si una persona inmadura que no entiende, se le manda, bueno, es que mira, te toca barrer, pero ¿por qué me va a tocar a mí barrer? Todos barremos, todos lo hacemos, pero ¿qué tal si algún día no? A ti tú lo vas a hacer. Entonces, ¿qué sucede aquí? Inconformidades, pero si ustedes se dan cuenta, esas inconformidades son bendiciones. Lo que podemos ver ahorita como posibles inconformidades son bendiciones. Imagínense que te van a llamar para que te purifiques porque vas a servir en el Mishkan, qué bendición. Y que te van a llamar para que lleves las cosas Kadosh, qué bendición. Entonces, miren, vamos a ver números ahí. Ahora vamos al 18, verso 18, 4:18. Dice así: Yahweh ama a los hijos de Coat y los está protegiendo. Dice: no haréis que perezcan la tribu de la familia de Coat, de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar Kadosh, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver, para mirar, cuando cubran las cosas Kadosh, porque morirán. Morirán. Entonces, esto puede ocasionar que una persona inmadura se queje o que piense que la están haciendo menos. Y tú puedes ver, vamos, miren, a Números 16, de lo que te estoy diciendo, Números 16. Entonces, pareciese que estas palabras tuvo que ver con lo que le dijeron atrás a Coré, ¿verdad? Dice así: y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la Keilah, todos ellos son Kedoshim, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la Keilah
de Yahweh, eso fue después. Pero si se dan cuenta, a Coré se le dijo, quédate allá afuera. ¿Por qué? No puedes tocar lo que vamos a envolver, o sea que te mueras. Pero quédate allá afuera, tampoco ni te vayas a asomar. Pero en pocas palabras, ni vayas a mirar un poquito porque vas a caer muerto. Nosotros sí podemos ver, nosotros sí podemos tocar. Entonces Coré pudo haber pensado, estos se creen más Kadosh, se creen más santos que nosotros. ¿Cómo es posible que ellos entren, toquen y vean y no mueren? Ellos se creen más que nosotros. Y tú puedes ver esas palabras aquí, ¿verdad? Entonces todo eso puede ocasionar que una persona inmadura no entienda, no comprenda la Torah. Y por no comprender la Torah, pierde las bendiciones que tiene, lamentablemente. Y se pierde también él. Pero miren, por eso les puse los muebles. Como número 4, acepción de personas. Pudo haber pensado, ¿por qué? Puedes poner como número 4, carretas. Carretas. Vamos a números 7:6. Números 7:6. ¿Por qué una bendición tan grande se convierte, lamentablemente, en la maldición para la persona? Porque la persona no valora, no valora, no puede mirar lo que tiene, no puede mirar. Mire, David era un pastor de ovejas, estaba contento y Yahweh lo sacó de allí, pero que sea Yahweh el que haga las cosas. Amén. Miren, vamos a ver 7, 6 y 9. 6 al 9 dice así. Entonces Moshe recibió los carros que regalaron carros, dice, y los bueyes, y los dio a los levitas. ¿Se los dio a quiénes? A los levitas. 2 carretas o 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de el Cohen Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del Mishkan. No les tocó a ellos. ¿Cómo crees? Ponte ahí en ese lugar. Todos están esperando a ver a los hijos, aquí, por decirlo, como está escrito aquí, a los hijos de Gersón, a los hijos de Merari, a los hijos de Gersón. A ver, hijos de Gersón, les vamos a dar tantas carretas. Y a Merari todavía más. Ustedes también. Y los otros esperando. Ustedes no. Ustedes vayan caminando a pie y llévenselo en los hombros. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenían que llevarse en los hombros ellos? ¿Por qué? ¿Por qué ellos llevan carretas y los hijos de Coat tienen que llevarlo en sus hombros caminando? ¿Por qué causa? Y puedes decir, pues es que son cosas muy kadosh. Pero también las otras cosas que llevaban los hijos de Gersón y Merari también eran kadosh. Eran kodesh, eran cosas santas. Entonces, ¿por qué causa? La mayor responsabilidad que tenían eran los hijos de Coat, porque llevaban las cosas mucho más kadosh. Sin embargo, las carretas eran para que fueran adelante, porque el Mishkan se movía y las carretas tenían que llegar primero para construir el Mishkan. Tenían que llegar antes, construían el Mishkan, y ellos iban caminando y cuando llegaban no podían dejarla ahí, el arca. Ahí la dejamos a un lado mientras construyen. No, ya tenían que llegar, ya estaba construido y entraban, amén. Tenían que entrar. Eran cosas muy sagradas, muy sagradas. Pero vuelvo a repetir, a veces por no entender las bendiciones que Yahweh nos da, las bendiciones que tenemos, empezamos a mostrar inconformidad. Por eso puse estos puntos, que son posibles inconformidades. A ustedes no les toca caretas. Entonces, Coré pudo haber estado inconforme por esta situación. Y ahorita vamos a ver. Miren, ahora leímos el 7, 6, 9. Vamos como número 5. Otra inconformidad, que esa es clarísima, esa es muy clara, esa sí está, es muy clara. Eran 40 años en el desierto. 40 años en el desierto.
Esta sí es muy clara, amados aquí. 14:32. Números 14:32. Ese es el juicio que se dio en la parashá anterior, números 14. Y la parashá Coré empieza en número 16. Pero miren, dice así: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, podemos mirar que Yahweh le dijo a Moshe, y Moshe tuvo que decretar eso, tuvo que hablar con el pueblo. Moshe tuvo que decirles. Por lo tanto, se mostraría inconforme. No solamente el pueblo, aquí estamos hablando de Coré. Por eso la próxima rebelión, o lo que pasó ahí, vino la rebelión de Coré. Coré solamente estaba viendo lo que estaba pasando, ya estaba inconforme. Pero cuando vio que 40 años en el desierto y que ya no había esperanza para nadie en Israel, en este caso de los 20 para arriba, entonces decidió hacer esto. Decidió hacer esto. Miren, vamos a Números 16:13. Números 16:13. ¿Lo tienen? Números 16, verso 13. ¿Lo leemos juntos? Cuando lo tengan, miren lo que dice allí. 16:13. ¿Lo tienen, amados aquí? Dice así. Leamos juntos. Amén. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Entonces, nuevamente, la otra queja era porque ya estaban sentenciados a morir en el desierto. Entonces era en ese momento la oportunidad para ellos de rebelarse y decían: volvámonos a Egipto, dejemos la Torá, volvámonos a Egipto. Por lo tanto, tú puedes ver lo que está pasando, pero ahorita vamos a otro punto más y allí es donde vamos a ir analizando qué es lo que pasó en esta porción de la Torá. ¿Qué pasó? ¿Por qué un hombre que guardaba la Kedushá o que tenía buenos principios o que tenía como tal buen testimonio entre el pueblo como Coré se haya desviado? ¿Por qué causa? ¿Por qué dejó la bendita Torá? Porque dejó la Torá. No estamos hablando que se rebeló contra Moisés, o se rebeló contra Moshe y los rebeldes que se rebelan contra los pastores. No, él no estuvo de acuerdo con la Torá. Él no quiso guardar la Torá como está escrita. Él quiso imponer sus propias reglas. Porque él dijo: volvámonos a Egipto. Él estaba peleando la Keuná. Keuná quiere decir el sacerdocio. Como número 5 puedes poner ahí. Estaba peleando el sacerdocio, la Keuná. No estaba de acuerdo que Aarón estuviera como Cohen, como el sumo Cohen. Por lo tanto, él siendo bendecido y porque de él vendrían bendiciones, de Coré iban a venir bendiciones grandes, muy grandes, pero las perdió lamentablemente en el tiempo en el cual estuvo viviendo. Pero lo que Yahweh promete, lo cumple. Lo que Yahweh promete, lo cumple. Entonces podemos mirar, vamos allí, 16, número 16, verso 4. Dice: cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus sequitos, diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es Kadosh, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces, estaban peleando, ¿qué? La Keuná, el Cohen. Oye, mañana dirá Yahweh quién es el sumo Cohen, quién es, para que se sepa que no fueron mis palabras, dijo Moshe, sino para que se sepa que es Yahweh el que está mandando. Es la Torá. Si tú tienes ahora la bendición
de servir, o tú tienes la bendición de tener algo, así sea en casa, así sea en un trabajo, lo que tienes, valóralo. Valora esas bendiciones. Y si Yahweh te dio talentos, si Yahweh te dio dones, úsalos. Úsalos. Sirve a Yahweh. Porque la mejor forma de usar los talentos que Yahweh nos dio es para el servicio a Yahweh, el servicio a la comunidad. Así está escrito. Para eso son los dones, para servir, para servir. A veces, como no se entiende la bendita Torah, como no comprenden la Torah, todo lo ven mal, de todo se quejan. Pero ¿por qué por qué ella, por qué yo no esto, por qué yo? Todo, de todo se quejan, de todo se quejan. Entonces aquí vemos a un hombre bendecido de la tribu de Leví, que no podía ver su bendición, sino que todo lo veía a mal. Tanto que no deseaba ya seguir la Torá, sino que regresar a Egipto, regresar a Egipto. Tanto que llevó a un pueblo, o mejor dicho, a los hijos de Leví y a mucho pueblo, a que murieran. Cayó fuego del cielo, se los tragó la tierra. Tú y yo debemos cumplir los mandamientos. Cualquiera que se revele a la bendita Torá es como Coré. Cualquiera que se revele a la Torá es como Coré. Porque se está rebelando contra la bendita Torá. Contra la Torá. Entonces, si tú dices, bueno, si a lo mejor has escuchado, inclusive en religiones X, no, es que no se rebelen contra el pastor o el sacerdote o el ungido. Miren, amados ajín, tú y yo no debemos rebelarnos en contra de la Torá. Punto. La Torá es la Torá, porque está escrito a la Torá y al testimonio. Si no se dijese conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Entonces, que nadie te intimide, que nadie te meta miedo para que le obedezcas a una persona que ni guarda Torá. Que nadie te meta miedo con el propósito de que tú te sometas a esa persona si esa persona no está guardando la Torá, ni está obedeciendo los mandamientos. Eso no es correcto. ¿Amén? Nosotros estamos mirando que aquí se están rebelando en contra de la bendita Torá. ¿Amén? En contra de la bendita Torá, porque fueron dadas por Yahweh a Moshe. Y Moshe las dio al pueblo. Y el pueblo estaba de acuerdo, pero hubo alguien que no estuvo de acuerdo con esa Torá. Y es lo que estamos mirando aquí. No estuvo de acuerdo. Ahora vamos desde el 1 y vamos viendo. Vamos mirando. Dice así: Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gentes y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la Keilah, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombres. Príncipes, porque ya lo miramos atrás, príncipes porque eran primogénitos. Amén. Y porque los primogénitos fueron quitados y en lugar de ellos fueron puestos los hijos de Leví. Amén. Por lo tanto, él fue a dañar a los primogénitos. Entonces es claro, ¿por qué? Porque los primogénitos antes habían sido quitados y después fueron puestos los hijos de Leví. Entonces, él fue y se juntó con aquellos que algún día les quitaron su posición. Así, por ejemplo, Rubén era primogénito, le quitaron su primogenitura. Los primogénitos eran los Cuanín, les quitaron para que no fueran Cuanín. Entonces, ¿a quién fue? Fue con ellos. Entonces, entendamos algo muy cierto. Yahweh sabe lo que hace con nosotros. Yahweh, en su inmensa bondad, quiere que tú y yo le sirvamos obedeciendo sus mandamientos, su Torah. No miremos al mundo, no codiciemos lo que está en el mundo y la gente malvada, perversa. No. Miremos la bendita Torah, guardemos la Kedushá, porque eso nos corresponde a nosotros. Eso es lo que nos tocó, esa es nuestra herencia. Esa es la bendición que Yahweh nos ha dado. Si tú no miras, si tú fijas, tú no analizas, si no escudriñas la bendita Torah, pierdes tus bendiciones. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que dejes la Torah. Porque las personas que dejan la bendita Torah, reniegan de la Torah, se quejan de la Torah, están inconformes, esas personas van a empezar a menguar en su vida espiritual y terminarán por dejar todo.
Amén. Terminarán por dejar todo. Y eso no quiere Yahweh que pase en tu vida. Amén. Eso no lo quiere nuestro Elohim. Miren, vamos a Romanos 9:16. Romanos 9, verso 16. Romanos 9:16 dice así. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene compasión. Tú puedes tener un trabajo X, una profesión X, y te puedes esforzar, pero las cosas espirituales, ¿cómo le hacemos? Si el que decide es Yahweh, el que decide es Elohim, y a nosotros nos toca solamente obedecer los mandamientos. Él es el que decide. Todos ya tenemos una bendición. Dice que Él nos ha hecho reyes y cuanín. Todos ya tenemos una bendición. Todos ya tenemos una bendición, que hablemos de su palabra, que nos ha confiado su palabra. Todos ya tenemos una bendición, que tenemos vida eterna. Todos ya tenemos una bendición, que adoraremos a Yahweh de día y de noche. Todos tenemos una gran bendición, que estaremos con nuestro Elohim en la eternidad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Si ya estamos bendecidos. Pero cuando no podemos ver las bendiciones que tenemos, nos afligimos, nos deprimimos, nos entristecemos, renegamos, nos quejamos, y entonces la gente se pierde, porque no puede ver lo que Yahweh le ha dado. Y dice, ¿pero qué me ha dado Elohim? No puede verlo. Vuelvo a repetir, nos ha dado la salvación, nos ha dado de su Ruach HaKodesh, nos ha dado su bendita Torah, nos ha dado la vida eterna. Él nos ha bendecido, reyes y cuanín, es el rey de reyes. Él, Yahweh, nos ha dado el privilegio para que le adoremos de día y de noche, por siempre, en la eternidad. A ti y a mí, Yahweh nos ha rescatado. Inclusive tú tienes familias. Y no sé, a lo mejor de tu familia tú eres el único que guarda Torah. Tienes un gran privilegio. Mira lo que Yahweh te ha dado. Analiza lo que Yahweh te ha dado. Y gózate con lo que tienes. Alégrate con lo que tienes. No mires lo que otra persona tiene. No lo mires. No lo mires. Mira lo que tú tienes y gózate. Y lo que otra persona tiene, bendícelo. Y si tienes la posibilidad de ayudarle, ayúdale en todo. Porque nuestro Elohim Yahweh a nosotros nos dio diferentes responsabilidades en esta tierra conforme a lo que entendemos y conforme a lo que es en la vida espiritual. Amén. En su pueblo. Él nos dio diferentes responsabilidades, pero tenemos que analizar bien y entender, dice Yahshua Mashiach, escudriñar la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, vamos a Proverbios 5:1. Proverbios 5:1. Proverbios 5:1. Deja que las personas malas, impías, sigan su camino. Si no quieren obedecer, pues ni modo. Si tú ves que la gente no quiere entender, ni modo. Por eso te vas a entristecer. No, póstrate, clama, adora a Elohim y ya. Y hay que interceder, hay que orar por las personas que todavía no se arrepienten. Pero aquellos que supuestamente guardan la Torah y no obedecen y están siendo tropiezo, Yahweh los juzgará. Nuestro Elohim Yahweh los va a juzgar, ciertamente. Dice Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿A qué? A la Torah. Y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Entonces, ¿qué dice aquí? Está diciendo que si tú no entiendes la Torah, vas a caer.
así como las mujeres que seducen, así también son los malvados. Así son los malvados. Si tú no conoces Torah, vas a caer, porque está escrito, Él enviará un espíritu mentiroso, un espíritu de mentira, para que aquellos que no quisieron la verdad se pierdan. Tú no conoces la Torah, entonces te engañarán, porque está escrito. Entonces hay que analizar y ver qué dice la bendita Torah. ¿Qué tienes que cumplir tú? ¿Qué es lo que tengo que obedecer yo? La Kedushá. Primero, nuestra vida. Primero nosotros. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo estamos? Para poder así corregir a otros. Primero, ¿cómo estamos nosotros? Es importantísimo eso. Miren, vamos a segunda carta de Kefas, de Pedro. Segunda carta de Pedro, 2:14. 2:14. Miremos en la bendita Torah, porque si nosotros nos descuidamos, como está escrito, no sea que nos deslicemos y descuidemos una salvación tan grande, porque la Torah es la que nos guía, nos instruye, es la luz que Yahweh nos ha dado, es un Ruach HaKodesh, nos guía con su bendita Torah. Y así podemos caminar en este mundo de oscuridad. Pero si tú no te tomas de la Torah, vas a tropezar y te seguirás lastimando y te seguirás dañando y no vas a valorar lo que tienes. Y entonces te perderás. Dice así, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Pero qué dice aquí? Dice, seducen a las almas inconstantes, que son personas que llegan a su casa y se acuerdan cuando es Shabbat de leer la Biblia. Viene Shabbat, vamos a leer la Biblia, pero en la semana ni se acuerdan. Llegan y la ponen ahí la guardan, y en la semana no se acuerdan de la Biblia, no se acuerdan de la Torah, no se acuerdan de reflexionar en los mandamientos, no se acuerdan. Nada más viene Shabbat, ya vino Shabbat, vamos a adorar, vamos a leer. ¿Y en la semana? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en la semana? Eres inconstante. La escritura dice que eres inconstante. No valoras la bendita Torah que Yahweh nos ha dado. No la valoras. Eres inconstante. Entonces estás en peligro. Estás en peligro de caer. Coré aquí hizo caer a las almas inconstantes. Inconstantes. Porque si hubieran obedecido la Torah, no hubieran caído en eso. ¿Amén? Si hubieran obedecido la bendita Torah. Pero cayeron y fueron seducidos y tropezaron y se perdieron y fueron destruidos porque no obedecieron la Torah, porque no tenían en cuenta la bendita Torah. Entonces podemos mirar la escritura con claridad. Miren, vamos allí a Números 16. Números 16. Una decisión que tú y yo debemos tomar en momentos tan difíciles como estos. Vamos a ver, miren, Números 16, 3 y 4 dice, y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la Keilah, todos ellos son Kedoshim, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. Moshe era el líder de Israel. Moshe era el líder. Y como líder, si cometía un error que Moshe cometiera, iba a perjudicar a todo el pueblo de Israel. Si un líder comete un error, afecta a todos, a todos. Si un líder toma una mala decisión y que va en contra de la Torá, repercute a todos. Es muy delicado, amados, aquí es muy delicado. Entonces aquí Moshe iba a responder. ¿Y qué iba a responder? ¿Cómo respondió Moshe? Dice así, cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. No dijo nada. No dijo nada.
Porque todas las decisiones que se toman cuando una persona está desesperada o cuando o una decisión que se toma apresuradamente siempre va a salir mal. Cuando tú tomas decisiones sin antes orar, claro que va a salir mal. ¿Okay? Claro que va a salir mal. Entonces, tienes que entender que cuando hay una decisión que puede repercutir a tu familia y es algo grave, tú no puedes tomarla nada más así. Te tienes que postrar, doblar rodillas y ayúdame. Si Moshe aquí, tú puedes ver que no habló, no dijo, a ver, vengan para acá, ¿por qué están diciendo eso? No, lo primero que hizo fue que postrarse. Dice, cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro, se postró sobre su rostro, se humilló delante de Yahweh, porque él sabía el peligro grave que estaba en ese momento, porque Yahweh había dicho que iba a acabar con todo Israel y Moshe había intercedido. Y ahora nuevamente una situación más. Entonces Moshe se postró sobre su rostro. Y después de que se postró, dice en el 5, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es Kadosh, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana, y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el Kadosh. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Hijos de quién? De Leví. ¿Quiénes son los que se rebelaron? Los hijos de Leví. No eran cualquier persona, eran hijos de qué? De Leví. Levitas, que tenían la bendición de Yahweh, pero no podían ver la bendición que Yahweh les había dado. Y por eso hubo inconformidad. Y por eso se estaban rebelando. Y esto estaba ocasionando que todo el pueblo iba a perecer. Todo el pueblo en ese momento podía morir. Todo el pueblo. Entonces dice mañana, mañana. Cuando dice mañana, la palabra mañana quiere decir que Moshe no tomó una decisión al momento, sino que les dijo, el Ruach HaKodesh habló por medio de Moshe. Habló por medio de Moshe. Empezó a hablar, después de que se postró, se levantó, empezó a hablar y dijo mañana. Mañana, ¿por qué? Porque era una decisión que todos ellos tenían que tomar y tenían que irse a su casa, descansar, dormir, despertarse y ahora sí, más tranquilos, tomar la decisión de agarrar el incienso y ponerlo delante de Yahweh. Si ellos ellos iban a tener toda la noche iban a tener ellos todo ese día, la noche, para poder pensar que si ellos no eran llamados como sumo Cohen, ellos iban a morir quemados, porque eso es lo que pasó con los hijos de Aarón, porque tomaron el incienso y si ponían incienso delante de Yahweh, todo aquel que no fuera el sumo Cohen iba a morir quemado. Entonces váyanse a su casa y mañana traigan el incienso. Y si ustedes dicen que son Kohanim, que ustedes son sumo Cohen, yo digo que nada más hay un sumo Cohen, pero ustedes dicen que pueden haber más, bueno, traigan el incienso, pónganlo delante de Yahweh mañana. Y se fueron. Y después tú vas a ver que al otro día sí trajeron el incienso y lo pusieron y todos murieron quemados. Murieron quemados. Solamente a Aarón no le pasó nada, pero todos murieron quemados. ¿Por qué llegar hasta ese extremo? Si las bendiciones que Yahweh nos da, te las da a ti, Él sabe lo que te ha dado, lo que te conviene a ti, lo que conviene a mí. Por lo tanto, tengamos fe que lo que Yahweh te ha dado es la bendición que te toca a ti, la bendición que me toca a mí. Consagrémonos, exijámonos más en Kedushá, guardemos la santidad. Mira lo que está sucediendo en Israel. Mira lo que está pasando. ¿Cuánta división hay en el pueblo? ¿Cuántas situaciones están pasando en el pueblo? ¿Cuántas? ¿Crees que esto va a traer bendición a Israel? ¿Esa división tan grande va a traer bendición a nuestro pueblo? No va a traer bendición. No va a traer bendición. Nosotros oramos desde aquí para que Yahweh tenga compasión. Que nosotros nos comportemos como hizo Moshe. Mejor postrémonos de rodillas y oremos, clamemos para que no sea destruido Israel. Oremos para que Israel no sea destruido, sino para que Yahweh tenga compasión. Y si
en medio del pueblo hay gente mala y perversa, pues que Yahweh trate con ellos, pero no con todo el pueblo. Amén. Así debe de ser. Así también entre nosotros. Si dentro de nosotros hay personas que no aman a Elohim y están entre nosotros y que no aman a Elohim y que cometen pecado y que se burlan y a lo mejor piensan, no, ni se dan cuenta y son hipócritas y son doble ánimo, mejor postrémonos y pidamos compasión a Elohim. Pero una cosa es cierta, el que peca y el que hace mal, Yahweh nunca dejará sin castigo al culpable. Así está escrito, nunca. Siempre Yahweh traerá juicio sobre el culpable. Siempre es así. Y aquí lo estamos mirando y lo seguiremos viendo. Hay algo muy importante en esta porción, en este tema, porque estamos hablando de hijos de Leví, que tenían una posición muy importante, que tenían bendiciones muy importantes, y Yahweh los había bendecido grandemente. Estamos hablando de Rubén, de la tribu de Rubén. Imagínense, el primogénito, en este caso de Jacob, que se le quitó la primogenitura, pero no el privilegio que tenían, ciertamente, 12 tribus. De allí podemos ver príncipes, nuevamente príncipes, primogénitos, porque todavía se llamaban príncipes. Tenían posiciones muy importantes, de mucha bendición, y todos esos hombres que se rebelaron perecieron, murieron. Pero no solamente ellos. Ahora pregúntate, ¿por qué causa una persona que tiene tantas bendiciones, por qué causa no puede ver lo que tiene? ¿Por qué no puede ver? No puede mirar las bendiciones que tiene. ¿Por qué causa? Porque desde que empezó guardando la Torá, lo que buscó siempre fue una posición, fue fama, fue dinero, fue riquezas. Eso es lo que buscaba. Piensa que al venir a la Torá, él va a ser una persona grande y que todos le van a servir y que él es en pocas palabras, él es el jefe y él es el que manda. No sé, piensan así. O piensan en la fama, ser famosos, piensan en el dinero, por eso le quitan los bienes a los congregantes, le quitan su dinero, los dejan en la calle y así, porque esas personas solamente buscan sus propios intereses, nada más. No buscan servir a Yahweh, no quieren servir a Elohim. Entonces, por eso no ven lo que dice la Torá, porque no les importa lo que dice la Torá. Lo que les importa es saciar su ego, su orgullo, que los idolatren. Eso es lo que les importa, nada más, no otra cosa. Y eso lo podemos ver aquí. Amén. Entonces, Coré no se rebeló, como muchos dicen. No, pues se rebeló contra Moisés, contra Aarón. Se estaba rebelando directamente con la Torá, contra la Torá. Amén. Estaba inconforme con la bendita Torá. Tanto que dijo, volvámonos a Egipto. Decían que se regresaran a Egipto. Y llamaron a Egipto como si fuera un paraíso. Por lo tanto, si una persona se rebela contra la bendita Torá, es igual. Lo mismo que hizo Coré. Amén. Y tú y yo, nosotros amamos la bendita Torá. Y que tú y yo entendamos que la porción que nos toca en esta tierra es obedecer los mandamientos. Si tú no piensas así, quizás por eso es que estás perdiendo las bendiciones que Yahweh te ha dado. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Abacadosh, Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, toda Rabá por este momento. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos a mirar las maravillas de tu Torah. Ayúdanos a mirar las bendiciones que tenemos. Ayúdanos, por favor, porque todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los mismos errores, sino para que nosotros nos tomemos de tus bendiciones, Abba. Aprendamos de lo que está en tu Torah para que no cometamos esos errores y que tú, Yahweh, nos guíes. Todo lo que nos has dado, todo, Abba, son bendiciones tuyas, las valoramos y esperamos que tú vengas, Abba. Mientras tú no vienes, nos ocuparemos de tus mandamientos, de tu bendita palabra, y cada uno con la parte que nos toca, te adoraremos, te exaltaremos. Con los dones y talentos que nos has dado, nosotros te serviremos, Abba Kadosh. Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, toda Rabá,
Omen, beomen. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh. Exaltado eres, Abba Kadosh. Todo Rabanos Elohim. Amados aquí. Bueno, vamos a hacer tefilá por nuestros niños. Pero antes que hagamos tefilá por nuestros niños, no nos olvidemos de orar por Israel, amados aquí. Tú puedes ver las noticias. Yo he estado viendo las noticias, ciertamente. A nosotros nos tocó vivir aquí en estas naciones, aquí en la nación, aquí nosotros en México, aquí en Estados Unidos, otros en Colombia, otros en Argentina, otros en España, y así, en diferentes países. No nos tocó vivir en Israel. Algún día estaremos allí. Pero algunos nacieron allí, en Israel. Hay un pequeño remanente. No nos olvidemos de orar por nuestro pueblo. A veces cuando vemos que están pidiendo que vayan a la guerra, pregúntate. No te digo, yo no te voy a decir ahorita nada, ¿verdad? Pero tú pregúntate. Si hubiera una convocatoria, imagínense, a nivel mundial, que fueran a la guerra, pregúntate nada más, que hubiera una convocatoria y que dijeran que están llamando a todos los hijos de Israel que estén en el mundo para que vayan a la guerra, ¿qué harías? No contestes, nada más piensa, piensa. Aunque no te llamen a la guerra y aunque no nos llamen a la guerra, nosotros sabemos que en todo momento estamos en guerra, amén. Y que debemos estar doblando rodillas, orando, guardando la Kedushá, orando por nuestro pueblo constantemente. Que si son sionistas, que si son ultraortodoxos, los ultraortodoxos tienen una idea muy diferente, los sionistas también. Yo no soy de acuerdo ni con los sionistas ni con los ortodoxos, sino soy de acuerdo con la Torá. Pero los sionistas en parte tienen razón conforme a la Torá, y los ultraortodoxos en parte también tienen razón conforme a la Torá. Amén. No podemos decir que todo esté mal en la realidad, pero a nosotros nos toca no defender un lado ni defender el otro lado, nos toca orar por nuestro pueblo, orar por nuestro pueblo, orar por todos. Amén. Orar por todos y que Yahweh en su inmensa compasión extienda sobre nuestro pueblo su compasión grande, amén, y que tenga compasión de todos, de niños, jóvenes, adultos. Vamos a hacer tefilá. Miren que nosotros estamos aquí en este lugar hasta el momento. Estamos tranquilos. Gracias al Eterno, gracias a nuestro Elohim. Pero nuestro pueblo allá, pues no está en la misma situación que nosotros, pero muy pronto lo estarán. Que Yahweh los bendiga grandemente. Y nosotros seguiremos orando, como está escrito, pedid por la shalom, por la paz en Jerusalén. Amén.